Hola, buen día. En esta ocasión hablaré acerca del producto vectorial o producto cruz de dos vectores. Partiré de la definición de esta operación entre vectores, el significado geométrico y una forma de calcularlo. Me apoyaré en el software GeoGebra para las representaciones gráficas. Aquí podemos ver dos vectores en el espacio, el vector U y el vector V. El vector U tiene origen en O y punto final en A. El vector V, origen en O y punto final en B. Estos vectores los podemos apreciar en un sistema coordenado tridimensional. Podríamos visualizar aquí los vectores en el sistema coordenado. Voy a ocultar el sistema coordenado para no complicar la representación gráfica. Bien, estos dos vectores podemos suponer que están contenidos en un plano. Hay un plano, como tienen el mismo origen, los dos vectores están contenidos en tal plano. Cuando queremos hallar el producto vectorial de estos vectores, lo que se busca es un vector que sea perpendicular u ortogonal a ambos vectores, a los vectores U y V. Es decir, lo que yo busco es un vector que se encuentre sobre la recta perpendicular al plano. De manera general, yo puedo ver que hay infinidad de vectores. Yo puedo trazar infinidad de vectores que son perpendiculares tanto al vector U como al vector V. Podemos hacer un infinito de vectores que satisfacen esta condición. ¿Sí? Hay infinidad de vectores que cumplen con esta condición de ser perpendicular a los dos. Entonces, el producto vectorial es uno de estos, de esta infinidad de vectores. El producto vectorial, en este caso del vector U con el vector V. Una manera de definir este producto vectorial es la siguiente. Bien, vamos a suponer que entre los vectores U y V hay un ángulo. Tenemos un ángulo que está comprendido entre estos vectores. Normalmente vamos a considerar este ángulo como el ángulo mínimo. Este ángulo vamos a considerar que toma valores en el intervalo de 0 a pi o de 0 a 180 grados. Es el mínimo valor que podemos establecer entre estos vectores, porque también podríamos considerar este otro vector, este otro ángulo, el ángulo exterior al comprendido entre los vectores, o bien este ángulo mínimo. En particular, para definir el producto vectorial, consideraríamos este ángulo, el ángulo mínimo. Bien, el producto vectorial se define entonces como la magnitud del vector U, este vector U, la magnitud es un escalar. Ese escalar se multiplica por la magnitud del vector V, luego por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores y además multiplicado por un vector unitario W. Este vector unitario tiene la particularidad de ser perpendicular al vector U y también perpendicular al vector P. Ahora, este vector podría estar en cualquiera de las dos direcciones, si consideramos aquí la perpendicular, podría estar en esta dirección que tenemos aquí o bien en dirección opuesta. Para establecer la dirección de este producto vectorial, nos apoyaremos en la regla de la mano derecha. En esta regla de la mano derecha, en esta forma en que está presentada aquí, los dedos, esta manera en que están colocados los dedos, nos indican la orientación. Si voy a hacer el producto cruz del vector U con el vector V, entonces la orientación que
que tendría el vector, el vector sería el especificado por el dedo pulgar, ¿sí? Aquí en este caso imaginamos que hay una rotación, este ángulo alfa podríamos ver como la rotación de esta línea que contiene al vector u con el vector b, o sea, imaginamos que nos movemos desde el vector u hasta el vector b, un ángulo alfa. Cuando esto ocurre, mediante esta regla, el vector resultante estaría en la dirección del vector que apunta el dedo pulgar. En este caso voy a dibujar aquí. Aquí tendríamos el vector producto cruz. Este vector, entonces, por definición, es un vector que es ortogonal a los vectores u y b, es decir, perpendicular al plano que contiene a los vectores u y b. Si ahora el interés es hacer el producto cruz del vector b con el vector u, si hago el producto cruz del vector b con el vector u, entonces la rotación que sería del vector b hacia el vector u. Quiere decir que tendríamos algo como esto, para establecer la dirección. La rotación sería, entonces estaríamos rotando del vector u en dirección hacia el vector b, desde el vector b hasta el vector u. La dirección de este vector b cruz u sería un vector que está en la dirección opuesta al vector u cruz b. Estos vectores b cruz u y u cruz b son vectores que van en direcciones opuestas, ¿sí? De esta manera, entonces, se define el producto vectorial. El producto vectorial es un vector que es ortogonal a los vectores u y b. Si yo me interesa hallar el producto cruz del vector u con el vector b, entonces la dirección que debo considerar, la dirección va desde el vector u hacia el vector b, y el vector va en esta dirección señalada por el pulgar de la mano derecha. Si ahora vamos a hacer del vector b hacia el vector u, entonces del vector b hacia el vector u, la dirección sería, en este caso, del vector b hacia el vector u, la dirección apuntaría en la dirección opuesta al vector u cruz b. Esto es algo que podemos visualizar aquí, que el producto cruz es un producto que no es conmutativo. Decimos que es anticonmutativo. Difiere el vector u cruz b y el vector b cruz u, difiere de este signo menos, lo que quiere decir que tienen direcciones opuestas. A partir de la definición de producto cruz, a partir de esta definición que se ha planteado para el producto cruz, podemos ver que si los vectores u y b son paralelos, en el caso de que los vectores sean paralelos, cuando dos vectores son paralelos, podemos considerar que el ángulo entre los vectores o es 0 o bien es 180 grados. Cuando los vectores son paralelos, va a ocurrir que podemos tener un vector así y el otro de esta manera, o bien un vector, digamos, en esta dirección y el otro en dirección opuesta. Si los vectores se colocan con el mismo punto inicial, bueno, podríamos ver que el ángulo es 0 grados o bien el ángulo es 180 grados. En este caso, si aplicamos la definición del producto cruz, entonces tendremos que, tendríamos que el ángulo sea 0
o sea 180 grados, el seno del ángulo va a ser 0. De ahí que al aplicar la definición me quedaría magnitud de U por la magnitud de B por el seno de 0 o de 180 grados que vale 0 por el vector unitario W. Al hacer operaciones aquí tendré como resultado el vector 0. Una conclusión que podemos hacer de todo esto es que cuando tengo dos vectores que son paralelos, el producto cruz de entre ellos, entre esos dos vectores, va a ser el vector 0. Ahora, otra operación importante en los vectores es el producto cruz de los vectores unitarios I, J y K. Para estos vectores unitarios I, J y K, si hallamos el producto cruz del vector I consigo mismo, me quedaría la magnitud del vector I por la magnitud del vector I. Aquí tenemos la definición del producto cruz de dos vectores. Entonces, en este caso, en lugar de U, pongo el vector I, en lugar de B, pongo el vector I. Entonces, aplicando esta definición, me queda magnitud de I por magnitud de I. El ángulo que genera el vector I consigo mismo es de 0 grados. Y por el vector unitario W. En este caso, vemos que el producto cruz de I con I es el vector 0. De la misma manera, podemos ver que para el vector J, el producto cruz del vector J consigo mismo me da 0, e igualmente el vector K, al hallar su producto cruz consigo mismo, nos da 0. El producto cruz de el vector I con el vector I, el vector I con el vector J y el vector K con el vector K, el producto cruz de estos vectores es precisamente el vector 0. Ahora, ¿qué pasa si hago el producto cruz del vector I con el vector J? En este caso, aplicando la regla de la mano derecha, si vamos a hacer el producto cruz del vector I con el vector J, aquí podemos ver, si hacemos ahora I cruz J, entonces esto, de acuerdo a la definición del producto cruz, va a ser la magnitud del vector I por la magnitud del vector J por el seno. El ángulo que forma el vector I con el vector J es 90 grados o pi sobre 2 radianes por el vector unitario W, que es un vector que es ortogonal al vector I y al vector J. Bueno, haciendo aquí operaciones, esto me quedaría igual a 1 por 1, son vectores unitarios, seno de 90 grados es 1 por el vector W unitario. Ahora, este vector W unitario, la dirección, si voy a hacer el producto cruz de I con J, este vector apunta hacia arriba, de acuerdo aquí a la regla de la mano derecha. W es un vector unitario, entonces, y este vector unitario K es ortogonal a I y ortogonal a J. Entonces aquí podemos concluir que esto va a ser exactamente igual al vector K. De aquí tenemos entonces que el producto cruz del vector I con el vector J va a quedar igual al vector unitario K. Como vimos también que el producto cruz es anticonmutativo, yo puedo obtener que si hago J cruz I, esto va a ser igual a menos K. ¿Sí? Bien, ahora vamos a considerar el producto cruz del vector J con el vector K. Si hallo ahora el producto cruz de J con el vector K, por definición es la magnitud de J por la magnitud de K por el seno del ángulo entre estos vectores, que es 90 grados, por el vector unitario W. Nuevamente aquí me queda 1 por 1 por 1 por el vector unitario W y por este vector unitario W. Si aplicamos ahora la regla de la mano derecha,
En este caso, la regla de la mano derecha para más o menos nos quedaría de esta manera. Si aplicando la regla de la mano derecha, en este caso va del vector J hacia el vector K. Si vamos en la dirección del vector J hacia el vector K, entonces el vector resultante tendría esta dirección, la dirección especificada por la regla de la mano derecha. En este caso vemos como este W es un vector unitario. Para este caso particular, ese vector unitario lo puedo tomar como el vector I, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que esto va a ser igual al vector I. Concluimos, por lo tanto, que J cruz K es igual al vector unitario I. Y por la anticonmutatividad del producto vectorial, tenemos que K cruz J va a ser igual a menos I. Y bueno, de la misma forma, podemos ahora hallar el producto cruz del vector. Ya hicimos I con J, J con K, y ahora vamos a hacer K cruz I. K cruz I. Esto es la magnitud del vector K por la magnitud del vector I por el seno del ángulo entre el vector K y el vector I, que en este caso es 90 grados, por el vector unitario W. Bueno, me queda 1, 1, 1, 1 por 1, 1. Finalmente, esto me da el vector W. Y el vector W se debe determinar nuevamente por la regla de la mano derecha, considerando la rotación de K hacia I, el ángulo generado de K hacia I. Bueno, más o menos podríamos pensar así, que esto quedaría. Si giramos desde el vector K hacia el vector I, del vector K hacia el vector I, la dirección que nos da aquí la regla de la mano derecha, el vector unitario W estaría en la misma dirección del vector unitario J. Entonces aquí puedo concluir que esto es igual a J. Por lo tanto, tenemos que K cruz I va a ser igual a J, y por la anticonmutatividad I cruz K va a ser igual a menos J. Bien, con esto tenemos entonces que tenemos que el producto cruz, como el vector I, el vector J y el vector K, puedo considerar que son paralelos. El producto cruz de ellos mismos es 0. Si hacemos el producto cruz de I con J, obtengo K, de J con I, obtengo menos K, de J con K, el producto cruz es I, K con J menos I, K cruz I es J, I cruz K es menos J. Ahí tengo todas las posibles combinaciones del producto vectorial entre los vectores I, J y K. Bueno, ahora vamos a proceder a calcular el producto cruz de manera general de un vector U y un vector B. Suponemos que el vector U, si el vector U lo escribimos como U1 por I más U2 por J más U3 por K. Recuerden que un vector en el espacio siempre lo voy a poder escribir como una combinación de los vectores I, J, K. Ahora, el vector B suponemos que se puede expresar como B1 por I, B2 por J más B3 por K. Entonces, para hacer el producto cruz del vector U con el vector B, bueno, es lo mismo decir el producto cruz de este vector cruz con B1 por I más B2 por J más B3 por K. Bueno, en este caso, para hallar este producto debemos hacer la multiplicación, esta multiplicación algebraica, solamente que operado bajo el producto cruz, y el producto cruz aplica solamente a vectores. Bueno, este vector U1i debe hacerse el producto cruz con cada uno de estos vectores que forman al vector B. Haciendo el desarrollo,
nos queda entonces 1 B1 de I cruz I más U2 B2 de I cruz J más U1 B3 de I cruz K. Aquí ya vi que me equivoqué. Aquí es 1 B1 de I cruz I. Luego 1 B2 I cruz J. Luego 1 B3 I cruz K. Más. Luego me queda U2 B1 de J cruz I más U2 B2 de J cruz J más U2 B3 de J cruz K. ¿Sí? Este vector hago el producto cruz con cada uno de estos. Luego más me queda U3 con cada uno de estos. Queda U3 B1 de K cruz I más U3 B2 K cruz J más U3 B3 K cruz K. ¿Sí? Bien, ahora por lo que obtuvimos anteriormente, siempre que hacemos el producto cruz del vector I con el vector I, J con J y K con K, estos nos dan 0. Entonces nos dan como resultado el vector 0. Entonces yo aquí puedo decir, este de aquí me da como resultado el vector 0. J cruz J, por acá voy a tener que esto me da el vector 0. K cruz K me da como resultado el vector 0. Luego, I cruz J, revisamos aquí en lo que acabamos de calcular. I cruz J nos da el vector K y J cruz I nos da el vector menos K. Entonces, I cruz J me da aquí, este es el vector K, y J cruz I, este de aquí, me da el vector menos K. Luego, I cruz K, I cruz K, I cruz K me da menos J y K cruz I me da J. I cruz K, aquí me da menos J y K cruz I me da J. Luego me queda, aquí tengo J cruz K, J cruz K, J cruz K es I, J cruz K me da el vector I, y K cruz J me da menos I. Bueno, de ahí entonces que podamos concluir de estas operaciones, bueno, aquí me va a quedar, aquí, esto me va a dar el vector 0 más 1B2 por el vector K. Aquí me daría menos 1B3 por el vector J. Aquí multipliqué más por menos. Luego aquí me quedaría más U2B1 por el vector K. Aquí tendría esto con signo menos. Aquí me daría signo menos. Luego, aquí sería, luego vamos U2B3 por el vector I, luego más U3B1 por el vector J, luego menos U3B2 por el vector I. Bien, esto lo podemos ordenar de la manera siguiente. Esto es exactamente igual. Puedo factorizar aquí U2, U2B3 por el vector I menos U3B2 por el vector I, luego menos 1B3 por el vector J más
U3B1 por el vector J más U1B2 por el vector K menos U2B1 por el vector K. Hice este arreglo, este resultado de esta manera, ya que vamos a ver a continuación que estos factores de I, de J y de K se pueden escribir de una manera particular. Lo que acabo de obtener aquí es el resultado de hacer el producto cruz de cada uno de estos vectores, de cada uno de los vectores que forman al vector U y al vector B. Hacemos el producto cruz con cada uno de los vectores que conforman al otro vector. Aplicando los resultados del producto cruz obtenidos por definición, llegamos a esto. Ahora bien, entonces, lo que estamos desarrollando es el producto cruz del vector U con el vector B. Bien, resulta que esto que tenemos aquí, esto lo podemos escribir como un determinante. El determinante formado por U2, U3, B2, B3 por I. Si ustedes recuerdan, si desarrollamos este determinante de orden 2, multiplicamos estos elementos de la diagonal principal, U2, B3, menos U3, B2 o B2, U3. Esto multiplicado por I. Menos. Luego, esto que tenemos aquí tengo un error. Aquí ya me di cuenta, aquí tengo un error. Este signo menos. Aquí, cuando factoricé, aquí es menos U1B3 por J. Y aquí me queda U3B1 por J con signo más. Como factoricé este signo menos, aquí debe ser menos. Menos por menos me da más. Menos por más me da menos. Bien, este término de aquí lo podemos escribir de la siguiente manera, como U1, U3, B1, B3 por J. Si yo desarrollo este determinante de orden 2, queda el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que es precisamente lo que tenemos aquí. Más este factor del vector unitario K, nuevamente lo podemos escribir como el determinante cuyas filas son U1, U2 y B1, B2 por K. Yo puedo ver aquí que si yo multiplico, si desarrollo este determinante, es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Bien, entonces hemos visto que el producto cruz del vector U con el vector B lo podemos desarrollar así. Y si recuerdan del desarrollo de determinantes, esto es precisamente, esto lo podemos escribir precisamente como el desarrollo de este determinante, el formado por los vectores I, J, K, U1, U2, U3, B1, B2, B3. Entonces, podemos concluir que el producto cruz de los vectores U y B lo podemos escribir de esta forma. Recuerden que una manera de desarrollar este determinante de orden 3, si hacemos el desarrollo por esta primera fila, tomamos al vector I, quitamos columna y fila que contiene ahí por este determinante de orden 2, que es el que tenemos aquí. Luego, menos, quitamos columna y fila que contiene al vector J y me queda el determinante formado por estos elementos que sobran, que es el que tenemos aquí. Luego, más, quitamos columna y fila que contiene al vector unitario K, nos queda este determinante, que es el que tenemos aquí, multiplicado por el vector unitario K. De manera que si del vector U y del vector B conozco sus componentes,
para hallar su producto cruz se puede utilizar este determinante. En algunos libros se define el producto vectorial de dos vectores directamente de esta expresión. En este caso, como punto de partida de la definición del producto vectorial, utilizamos esta definición, ¿sí? La magnitud de U, la magnitud de B por el seno del ángulo y por este vector W unitario, que es ortogonal a los vectores U y B. Partiendo de esta manera, concluimos que el producto vectorial se puede calcular de esta forma. Ahora, resulta que hay una propiedad que tiene el producto vectorial de dos vectores, algo que se obtiene a partir de la definición. Resulta que si consideramos el paralelogramo el paralelogramo formado con lados adyacentes, el vector U y el vector B, este paralelogramo, el área del paralelogramo está relacionado, el área de este paralelogramo está relacionado con el vector U cruz B. Podríamos hacer este planteamiento, o sea, tengo el vector U y el vector B. Para hallar el área de este paralelogramo, si quiero hallar el área de ese paralelogramo, entonces podemos ver que el área del paralelogramo estoy hablando del paralelogramo formado con estos vectores U y B que tiene como lados adyacentes el vector U y el vector B. Entonces, el área de ese paralelogramo es igual a la base por altura, multiplicado por la altura. En este caso, la base del paralelogramo, la base, puedo tomar esto como la medida de la base va a ser igual a la magnitud del vector U por la altura del paralelogramo. Para hallar la altura del paralelogramo, trazamos la perpendicular a la recta que pasa por el vector U y que pasa por el vértice del vector B. La recta perpendicular a la recta que contiene al vector U y pasa por este punto final del vector B. Esa sería la altura. Ahora, aquí podemos ver por trigonometría que el seno de este ángulo, seno de alfa, seno del ángulo alfa, seno de este ángulo alfa, va a ser igual a h que sería la altura, sobre la magnitud del vector B. De ahí entonces tenemos que la altura lo podemos escribir como la magnitud del vector B por el seno del ángulo alfa. De ahí entonces que el área del paralelogramo lo podemos escribir como la magnitud de U por H, que es la magnitud de B por el seno del ángulo alfa. Ahora, por otro lado sabemos que, por otro lado, tenemos que si tomamos la magnitud de U cruz B, va a ser la magnitud, U cruz B se definió como la magnitud de U por la magnitud de B por el seno del ángulo alfa por un vector unitario W. Esto lo podemos escribir como la magnitud de U
por la magnitud de B por el valor absoluto del seno del ángulo alfa por la magnitud del vector W. W es un vector unitario, entonces esto nos queda igual a la magnitud de U por la magnitud de B por valor absoluto del seno de alfa por la magnitud de W, que es unitario, que es 1. Bien, ahora, el ángulo alfa, dijimos que cuando tenemos estos dos vectores, el ángulo que tomamos es el ángulo alfa es el menor que hay entre U y B. Es decir, el ángulo alfa toma valores de 0 a 180 grados o de 0 a pi radianes. Entonces, en estos casos, como alfa, el ángulo alfa es mayor o igual a 0 grados y menor o igual a 180 grados, entonces seno de alfa siempre va a ser mayor o igual a 0. Quiere decir que su valor absoluto es el mismo seno de alfa. Entonces quiere decir que en este caso tenemos que, por lo tanto, la magnitud del vector U cruz B lo podemos escribir como la magnitud de U por la magnitud de B por el seno del ángulo alfa, ¿sí? Podemos ver que esta fórmula que tenemos aquí corresponde al área del paralelogramo. Esto que tenemos es exactamente el área del paralelogramo. Entonces, conclusión. Entonces, área del paralelogramo de lados adyacentes U y B es igual a la magnitud de U cruz B. Esto quiere decir que la magnitud de este vector, la magnitud de este vector corresponde al área de este paralelogramo, ¿sí? Esta es una propiedad geométrica que tiene el producto cruz de vectores. Con esto entonces concluimos recordando que el producto cruz de dos vectores lo podemos definir de esta forma. Si yo conozco, si tengo todos los elementos que necesito en esta definición para hallar el producto cruz, pues yo utilizaría esta fórmula para obtener ese producto cruz. En el caso de conocer las componentes de el vector U y el vector B, de manera que se puede escribir como combinación de los vectores I, J y K, cuando eso ocurre, una manera de calcular el producto cruz es desarrollando este determinante de orden 3. Y además, hemos visto que la magnitud del producto cruz de los vectores corresponde al área del paralelogramo. El área del paralelogramo lo podemos calcular así. El paralelogramo formado por los vectores U y B, este paralelogramo formado de esta manera, el área de este paralelogramo lo podemos hallar como la magnitud del producto cruz de estos vectores. Con esto concluimos este video.